Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy nos acompaña el pastor Víctor Mateo. Dios le entrega, pastor, a Moisés 613 leyes que se dividen en leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. ¿Cuál fue el propósito de estas leyes? Muy bien, yo creo que la narración principal acerca de la ley de Dios está en Éxodo 19, cuando Dios hace un pacto con su pueblo, y Éxodo 20, donde entonces promulga la ley. Entonces, esto es luego que de verdad de que Dios saca a Israel de Egipto y los reúne en el monte Sinaí para darle su ley luego de hacer un pacto con ellos. De estas 10 leyes que aparecen allí, ¿verdad? Que las conocemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, guardarás el día de reposo, todas estas leyes. Son 10, el decálogo, los 10 mandamientos. A partir de ahí, vemos que en Éxodo se narran diferentes formas en que se aplica esa ley. Entonces el pueblo judío a lo largo de los años fue anotando, por decirlo de una manera, o formulando estas 613 leyes que luego se conocieron o se estandarizaron ya, pero luego en el siglo XII, por un judío llamado igualmente Moisés, no recuerdo el otro nombre, pero en el siglo XII fue que se estandarizaron, por decirlo de una manera, esas 613 leyes, o se reconocieron, pero que el pueblo judío en la tradición oral, en los preceptos, ellos practicaban como parte de aplicar los 10 mandamientos. Por ejemplo, el 10 mandamientos te dice no robarás, ¿no? Pero más adelante te dice, si alguien te presta un buey para arar, pues lo tienes que devolver. Y si el buey se muere en tus manos, pues entonces tienes que hacer un pago por ese buey, ¿no? O si, por ejemplo, la ley decía no matarás, pero tú tienes un animal que es salvaje y tú lo sabías y no te cuidaste en amarrarlo y mató a otra persona, eres acusado, ¿no? Y es como de diferentes maneras la ley de los 10 mandamientos se aplican. Ellos, los judíos, ¿verdad? Trataron de, en esa, ¿verdad? Tiempo, organizar cómo aplicar estas leyes. Y el propósito era tratar de ser fiel, ¿no? A lo que Dios había revelado. Creo que con mucha sinceridad, ¿no? Trataron de entender esa revelación, interpretarla y aplicarla. No todas las interpretaciones de esa ley eran infalibles como la ley misma. Así como no hoy día todas las interpretaciones acerca de un pasaje de la Escritura son infalibles, pero sí la Biblia es infalible, o sea que no falla. De igual manera los judíos interpretaron estas leyes y las aplicaron de diferentes formas, y hay unas que ya realmente no tienen ni forma de aplicarse porque muchas tienen que ver con el templo, que ya hoy sabemos que no existe, ¿verdad? Que fue en el año 70 derribado, y por lo tanto tuvieron su propósito como nación para darle una cohesión en cuanto a cómo servir al Señor y adorar al Señor, pero hoy día ya ese propósito de la ley se ha cumplido en Cristo a través, ¿verdad? Como Él dice, los mandamientos más grandes, amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo, y cómo la ley entonces viene a aplicarse en el Nuevo Testamento. Dentro de estas leyes vemos que se menciona pacto perpetuo. Ujú. ¿Y qué significa un pacto perpetuo? Es una pregunta profunda. Eh, La palabra pacto es alianza, y en este caso Dios sí hace una alianza con su pueblo Israel, pero esta alianza con este pueblo, particularmente la ley de Sinaí o los 10 mandamientos, am, era condicional, era un pacto condicional. Usted lee en Deuteronomio, si ustedes hacen esto, entonces yo haré lo otro, ¿no? Y hay unas bendiciones y unas maldiciones del pacto. Lo que él perpetúa acerca de la ley es el carácter moral de Dios que se traduce desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, el pacto de, ¿verdad? Sinaítico, los 10 mandamientos, la ley de Dios al pueblo de Israel, era un pacto condicional. Que sabemos, ¿verdad? Por la historia de la redención, que Israel no cumplió y no vivió a la luz de esa altura. De hecho, creo que más adelante podemos hablar un poco más de eso, pero la ley tiene un propósito particular también de revelar el carácter de Dios. Así que lo que es perpetuo de esa ley es cómo Dios o cuál es el carácter de Dios revelado a través de esos preceptos, y tenemos que entender que ocurrieron en un momento histórico particular con unos entendimientos históricos particulares. Por ejemplo, Israel no era la única nación en aquel tiempo. Estaban los sumerios, estaban los egipcios, estaban diferentes formas. Pero Dios llama a Israel a ser una nación distinta en ese tiempo de la redención, en ese momento de la historia de la redención. ¿Y cómo Israel se iba a distinguir de las demás naciones? A través de estas leyes. Pero es interesante porque si tú vas también a la historia, los hititas tenían un decálogo, tenían también leyes, pero la diferencia es que la ley de los israelitas fue dada por Dios de manera personal y como un acto de adoración, no como una cosa distante, ¿no?
Y Dios le dio estas leyes para distinguir a su pueblo de las demás naciones, porque Israel tenía un propósito de ser como un tipo de sacerdote o mediador entre el mundo de aquel tiempo y el Dios verdadero. Así que, claro, todo esto en el contexto de la historia de la redención. O sea, eso tiene un propósito particular en esa historia, ese momento particular, pero eso se va a mover hacia un propósito mucho más elevado que es en Cristo, que lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. En Levítico 24 podemos ver, Levítico 24, versículo 19, dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. ¿Qué podemos ver dentro de este versículo? Ojo por ojo, diente por diente. Esto representa la ley. ¿Qué podemos ver? Las leyes representan lo que está detrás de esa ley, es el carácter moral justo de Dios, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, está reflejando la justicia. Así como has pagado, así serás pagado. Así como has hecho, serás hecho, ¿no? Y luego estas leyes, por decirlo de alguna manera, cuando Jesús viene, que es la encarnación, el que vive realmente, Jesús viene a vivir realmente lo que fue la ley. Ningún hombre puede cumplir la ley, dice la Escritura, perfectamente. Jesús cita este pasaje. Has escuchado que se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo le digo que cualquiera que la ofetee, pues entonces tú le das la otra mejilla. Cuando vemos que Jesús hace eso, toma el precepto de la ley y no solamente le da una connotación adicional, sino que la eleva a lo que realmente Dios está buscando en su pueblo. Una justicia de modo tal que ese dar al otro no llegase hasta ese punto, ¿no? Pero en la economía de la salvación, en el Antiguo Testamento, la manera en que Dios impartía la justicia, le estaba enseñando a su pueblo, la justicia era de esa manera. Así como has dado, así pagarás. So que vemos como el Nuevo Testamento también, a la luz de Jesús, que es el Hijo de Dios revelado en la Escritura, toma la ley y dice, este es el significado final, último y verdadero propósito del carácter de la ley de Dios. Y lo vemos en verdad el Sermón del Monte también. Ahí. Pastor, podemos ver cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Dentro de estas leyes, usted nos menciona, ¿verdad? Que hay un propósito dentro de estas leyes. Pero de estas 613 leyes que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿cuáles están en vigencia y cuáles ya no están en vigencia? Bueno, los teólogos han categorizado la ley en tres partes: la ceremonial, la civil y las morales. Y muchas veces se dice, mira, las ceremoniales se cumplieron en Cristo, las civiles también en el pueblo de Israel, las que continúan son las morales, los que tienen que ver con la moralidad, pues esa ley está vigente. Bueno, la realidad es que el propósito de la ley no es solamente mostrarnos qué hacer y qué no hacer, sino mostrarnos también nuestra necesidad de un Salvador y el carácter que es revelado de Dios. Entonces, por ejemplo, hoy día no vamos a la iglesia con becerros, que en Levítico nos dice, pues mira, cuando traigas tu ofrenda por el pelón de pecado, si eres, ¿verdad?, trae un becerro que sea inmolado y lo presentarás al sacerdote y él presentará ofrenda. Y si eres pobre, pues entonces consecutivamente no tienes los recursos para traer quizás una oveja o un cabro, pues trae una palomita y esa palomita va a ser como esa ofrenda por el pecado. Claro, eso no está. Pero el principio de venir a Dios, al Señor, de venir a Él reconociendo que tiene que haber un sustituto por nuestro perdón de pecado, que sabemos que eso apunta a la realidad que es Cristo, continúa. Así que podemos decir, mira, la ley ceremonial terminó, ya no ofrecemos becerros. Sí, pero apuntaba a Cristo, que fue nuestro Cordero inmolado, que es nuestro Cordero inmolado. Y cuando venimos a Dios el Padre, venimos con la conciencia de que hubo un Cordero sacrificado. Eso que podemos decir, sí, no está vigente. Estamos claros que no traemos, ¿verdad?, animales a la iglesia. O podemos decir, sí, no está vigente ciertas ofrendas que se hacían, pero el principio moral o el principio del carácter de Dios que está revelado en ese precepto sí sigue vigente. Pero mucho más fácil verlo en la ley moral, porque si no todos los mandamientos los vemos en el Nuevo Testamento igualmente. Por ejemplo, el de honrarás a tu padre y a tu madre lo vemos en Efesios 6, que le dice a los hijos que sean obedientes a sus padres y a su madre y que los honren, ¿verdad?, como dice las Escrituras. De hecho, los apóstoles del Nuevo Testamento tenían el Antiguo Testamento en sus manos y tenían la ley de Dios. Y sobre esa base, ellos verían el carácter de Dios y hablaron acerca de eso. La idolatría, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, una de las primeros preceptos de la ley, ¿no?
Y sabemos que en el Nuevo Testamento Pablo habla en contra, dice, los dioses no son nada, cuando le habla a los corintios. No son nada los dioses, solamente hay un Dios único y verdadero, un único mediador. Es el mismo principio de la ley, pero aplicado en el Nuevo Testamento. Así que la ley no solamente tenemos que verla que tuvo una función en la historia de la redención para el pueblo de Israel de manera particular, pero recuerde que el autor de la Biblia es uno, el Espíritu Santo. Y hay una línea de conexión desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y eso es un peligro desconectar esa línea, porque es el mismo Dios que se revela desde el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que revela en el Nuevo Testamento con mucha más claridad su carácter, sus propósitos redentores. Así que hay una continuidad y una discontinuidad. Hay personas que no son creyentes y dicen, bueno, podemos ver a Dios en el Antiguo Testamento como el ojo por ojo, diente por diente, pero en el Nuevo Testamento es todo lo contrario. Si alguien te hiere en la mejilla, preséntale la otra. Vemos estas dos diferencias, ¿verdad? Para personas que no son creyentes, Sí. que pueden diferir y decir, mira, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ujú. Entonces, para poder responder estas preguntas a estas personas que todavía no son creyentes, ¿qué atributo dentro de la ley podemos encontrar en el atributo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál sería el atributo de Dios que puede representar la ley y también los atributos de Dios dentro del nuevo pacto? Esa diferencia suele pasar porque no vemos la cruz del Calvario como lo que fue. En el Antiguo Testamento vemos un Dios que, por ejemplo, toma venganza por el pecado y castiga al pueblo de manera gráfica. Por ejemplo, en un momento dado David pecó y censó al pueblo y vino mortandad al pueblo y decimos, wow, es un Dios distinto al Nuevo Testamento, vemos otro Dios. Y de hecho, al principio ¿verdad? De los padres de la iglesia, uno que se llamó Marción, que trató de decir, no, era un Dios distinto, este es un Dios diferente. Pero eso viene a un mal entendimiento de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario está Dios, el Padre, castigando a Dios el Hijo, derramando toda su ira sobre su propio Hijo, que era santo, perfecto y sin mancha. Y esa es la demostración más grande de la justicia, de la ira divina por el pecado. Cristo soportó todos los castigos y la maldición por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en la cruz del Calvario no solamente vemos la gracia de Dios en amor, vemos la ira de Dios y su indignación con el pecado al punto tal que tuvo que enviar a su propio Hijo y castigar a su propio Hijo en nuestro lugar. Cuando tú entiendes la grandeza de la cruz de esa manera, tú te entiendes, no, este es el mismo Dios. Lo que pasa es que en el nuevo pacto vemos que el pecado fue castigado sobre su Hijo. Pero todos aquellos que creen en Él serán librados de ese castigo. Pero ¿saben qué? La revelación de Dios dice que Dios viene con fuego también a castigar. Por lo tanto, ese carácter de Dios del Antiguo Testamento, separarlo del Nuevo y como que es otro Dios, no, es el mismo Dios. En el Nuevo Pacto vemos que esa ira se ve derramada sobre su Hijo y todos los que creen serán perdonados, pero Él vendrá no ya como un cordero, sino como un juez y traerá castigo y echará al infierno el fuego que no se quema, dice la palabra de Dios, a todo aquel que ha pisoteado la sangre de su Hijo. O sea que estamos en la historia de la redención, en un momento donde Dios extiende su gracia para el pecador, pero eso no quiere decir impenitencia. Eso quiere decir que aquel que no ponga su confianza en Cristo en este tiempo y pisotee la sangre y lo rechace, ese mismo Dios de ira que se reveló en el Antiguo Testamento, que se reveló en la cruz, será revelada al fin de los tiempos. Así que no me gusta hacer esa distinción. Yo creo que sí podemos ver que la historia de la redención, en los tratos de Dios, particularmente con el castigo del pecado, se ve distinto, pero es el mismo Dios, los mismos atributos de Dios. Y en la ley, por ejemplo, mucha gente dice, no, la gracia en el Nuevo Testamento. Sí, vemos que hay una amplificación del atributo de la gracia, pero es que desde el principio vemos que Dios perdonó a Adán y Eva, y eso fue por gracia. Cuando Adán y Eva pecaron, era muerte física y muerte espiritual. Dios les perdona la vida y dice que lo vistió con pieles. Y ya vemos ahí que Dios sustituyó a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Vamos a Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Vamos a Abraham. Y Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos y fue llamado por gracia. Vamos a Moisés. Moisés fue llamado a hacer todos los llamados de Dios, la salvación de Dios a su pueblo. Israel era la nación menos por decir una manera, que tenía méritos para ser una nación para Dios. Y Dios dice, yo te llamé como mi hijo, por gracia. Hay que tener cuidado de ver los atributos de Dios, dividirlos por Nuevo Testamento, porque hay gracia en el Nuevo Testamento y hay ira en el Viejo Testamento hay gracia y amor y misericordia.
completamente, y los antiguos lo testifican así. Y en el Nuevo Testamento hay gracia, amor y misericordia, pero también hay ira, justicia y santidad de Dios. Amén. El sábado, ¿sigue vigente? ¿Es el día de descanso de todos los cristianos? El sábado, pues mira, eso es una controversia siempre, ¿verdad? En el mundo cristiano sabemos que hay ciertas iglesias o denominaciones que insisten en guardar el sábado como en los 10 mandamientos se establece. Pero eso es debido a dos cosas. En primer lugar, una falta de teología bíblica. ¿Qué es teología bíblica? Es conectar la historia de la redención desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si solamente tenemos un autor, que es el Espíritu Santo inspirando hombres, hay una revelación progresiva del Antiguo al Nuevo Testamento. O sea, Moisés no conocía lo que conocía David de Dios, sino que David tenía una revelación más amplia. David no conocía lo que conocía quizás Pablo, porque Pablo tiene una revelación más amplia. De hecho, a Pablo se le reveló el misterio. Dice, el misterio revelado es este. O sea, en el Nuevo Testamento vemos que es el periodo de la iluminación del Antiguo. Entonces, el sábado lamentablemente se ha asociado solamente con el séptimo día de la creación. Pero si tú vas a Deuteronomios, no solamente el sábado representa o representaba el descanso, el séptimo día por la creación, sino de la liberación del pueblo de Israel. Porque el día que comieron la cena del Cordero y pusieron la sangre, ¿verdad? Fue el día de su liberación. O sea que el sábado no solamente tiene una connotación de descanso, sino de liberación. En el nuevo pacto, Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Y el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Eso quiere decir, ¿verdad? Que el sábado no se hizo para hacer una carga pesada para los hijos de Dios, sino para servir a los hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el día de la liberación, donde se concreta la liberación del creyente, fue la resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Cristo fue la declaración de la aprobación del sacrificio de Cristo, por decirlo de alguna manera, que es como quien dice, que ejemplifica el éxodo del antiguo pacto del pueblo de Israel de Egipto. Por lo tanto, para el creyente, el domingo es el día que celebramos esa liberación. Para el judío, era la salida de Egipto. O sea que regresar al sábado, es decir, es volver a la economía del Antiguo Testamento, donde el judío veía la liberación el día que salieron de Egipto, y no nosotros el día que fuimos libertados de nuestros pecados por medio de la resurrección de Cristo. De nuevo, también es una ignorancia decir que fue Constantino que cambió el sábado a domingo. Eso es ignorante, porque cuando tú lees las escrituras, las apariciones de Jesús fueron el primer día de la semana. Los apóstoles, si ustedes leen Hechos, se reunían el primer día de la semana. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, como de costumbre, voy a recoger las ofrendas cuando se reúnan el primer día de la semana. O sea que los apóstoles entendieron que la celebración del culto al Señor era el primer día de la semana, que es domingo, porque fue el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Volver al sábado es volver a la economía del Antiguo Testamento, de no entender que que el sábado es una antecesión o una revelación de la necesidad del domingo, que es Cristo, que es la resurrección. Entonces, de nuevo, para hacer eso, tenemos que tener una conexión de la historia de la redención. Si vamos a la Biblia desconectadamente y vemos el Antiguo Testamento desconectado del Nuevo, ocurren esos problemas de guardar ciertos ritos particulares, de hacer ciertas cosas particulares que pertenecían a la economía del Antiguo Testamento, que anunciaban en el Nuevo Testamento a la realidad de eso que era Cristo y todo el nuevo pacto. ¿Los cristianos debemos comer todos los alimentos o hay ciertos alimentos, según el Antiguo Testamento, que no debemos comer? Pedro tenía esa misma historia cuando Jesús le revela el lienzo y dice, come. No coma yo cosa inmunda. Dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Claro, en esa revelación en Hechos, que cuando Dios manda a la casa de Cornelio, está hablando de los gentiles, ¿no? Como para Pedro era algo inmundo comulgar con los gentiles. Pero Dios le dice, mira, no contamina lo que entra, sino lo que sale. También se le dice a sus discípulos. De nuevo, estamos pensando en la economía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le dio una dieta particular a su pueblo, de nuevo, distinguiéndola de las demás naciones para que ellos fueran un pueblo distinto a las demás naciones. Porque en el Antiguo Testamento Israel era el centro de la revelación de quién es el Dios verdadero. Ahora bien, esa economía ya terminó, ya acabó en el nuevo pacto.
Sí, pero los apóstoles dijeron en Hechos 15, ¿verdad? No sé si el concilio, que no molestaran a los gentiles por la circuncisión, pero que no comieran ahogado en sangre. Ahí está todo lo que tiene que ver con la sangre. Sí, hermanos, pero de nuevo, el contexto es el mismo. En el primer siglo, los gentiles tenían unas costumbres que eran muy distintas a los judíos y el comer sangre podía ofender al judío y dificultar la unidad entre el judío y el gentil, que eran hermanos en la fe por Cristo. Por lo tanto, dice, guiados por el Espíritu Santo, ese principio de sabiduría se les dio de que no comieran nada ahogado en sangre y se abstenieran de fornicación y todo lo demás, porque no iba a permitir, porque cómo comulgaban, cómo compartían en el primer siglo, en la mesa. Un judío que viera a un gentil comiendo en sangre, para él, viniendo de la tradición judía, aunque sabía que el gentil tenía libertad, iba a ser muy difícil para él manejar eso, ¿no? Entonces, en sabiduría, Dios el Espíritu Santo ilumina a sus apóstoles y lo hace de esa manera. Pero sí, nosotros podemos comer lo que sea, porque los alimentos son santificados por medio de la oración, dice la palabra de Dios. Y esta restricción del cerdo, entre otras cosas, tienen que ver de nuevo con la economía del Antiguo Testamento. No entender eso, no entender el nuevo pacto, no entender a Cristo como el cumplimiento de ese nuevo pacto y no entender a la iglesia como, como el pueblo de Dios que apuntaba desde el Antiguo Testamento, ¿no? Nadie pudo cumplir la ley, Ujú. solamente Jesucristo. Correcto. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces ahora tenemos libertad, Ujú. ya no estamos esclavos bajo la ley, Ujú. ¿verdad? Tenemos gracia. ¿Y cómo podemos vivir bajo esa gracia sin tener que decir, bueno, ahora tenemos gracia, ahora podemos hacer lo que queramos y no vivir quizás en esa santidad Claro. que Dios manda? Y eso es un reto, en el sentido de que estamos en una cultura eclesiástica que hace demasiado énfasis en la ley o la obediencia externa a la ley y no la realidad del corazón. Hay personas que dicen, bueno, si tú dices que la salvación no se pierde o que la salvación es por gracia, estás diciendo que cualquiera persona puede pecar y vivir de manera pecaminosa diciendo creyente. Yo digo lo siguiente, aquel que ha sido salvado tiene el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu no le va a permitir por mucho tiempo vivir influenciado por el pecado, sino que le va a dar convicción de pecado y lo va a llevar al arrepentimiento, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. El diezmo, Ajá. ¿está vigente? Según la ley del Antiguo Pacto, no, porque el diezmo fue dado al pueblo de Israel por unos propósitos particulares. Tiene que ver con el sostenimiento de los levitas, con el sostenimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Como Dios, de hecho, los levitas no trabajaban, no tenían una porción, eran sostenidos por el pueblo. Pero sí nos da un principio, de generosidad. Mucha gente dice, no, es que el diezmo no está vigente. Pues entonces yo le digo, pues leamos Hechos 2 y vendan sus casas, traigan dinero a la hipoteca y tráiganlo a la iglesia. Porque ¿qué estamos diciendo? Perdóname, con que el diezmo no está vigente. ¿Qué estamos diciendo con eso? Sí, que no voy a dar. Que no voy a dar, que no quiero dar, que no me puedes obligar a dar. Pero, ¿en dónde estamos entonces? No, en la gracia, pues estamos en la gracia. Vamos al nuevo pacto. ¿Qué hacían los creyentes del primer siglo? Vendían sus propiedades y se la traían a los apóstoles para que repartieran el dinero. ¿Eso es lo que queremos? No, tampoco eso. Pues entonces, ¿a qué nos hablamos del diezmo? Si lo hacemos porque realmente queremos buscar la manera de honrar a Dios siendo generosos o porque no queremos hacerlo. Ahora bien, sabemos que es un tema sensitivo porque muchos falsos predicadores han tomado este tema para manipular a la gente y a través del diezmo enriquecerse. Esa es la realidad. Pero es como ha habido malos políticos, no por eso todos los políticos son malos. Ha habido malos representantes de la iglesia, no por todo eso descualifica lo que dice las escrituras. Pastor, en Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este versículo resalta, y me resalta a mí como ¿verdad? Maldito. O sea, es algo muy fuerte. ¿Qué significa, qué representa este versículo? Representa que Dios dio una ley y le dice a su pueblo, esta es la forma de vivir. Se supone que produjeran la ley. ¿Sabe qué produjera a los israelitas? La sensación de que ellos no podían cumplirla. Y entonces vinieran a Dios con la esperanza de ser salvados por Él. Por eso la ley no solamente tiene el propósito de revelar el carácter de Dios, sino de ver nuestra insuficiencia. Si nosotros queremos satisfacer a un Dios 3 veces santo, no hay forma. Si Dios es 3 veces santo, cuando digo no hay forma,
Estamos diciendo, si por nuestras obras pudiésemos cumplir la ley, ¿hasta dónde es suficiente? ¿1 hora de oración es suficiente para un Dios 3 veces santo? No, pues tengo que orar. 2 horas de oración, no. 3 horas es suficiente. ¿Entiendes lo que quiere decir? Servir a la comunidad el domingo o el sábado a los pobres es suficiente para un Dios 3 veces. Nunca va a ser suficiente. Por lo tanto, la ley debería producir en nosotros un sentido de necesidad de salvación. Sí, y es que muchas personas se confunden por la palabra pacto perpetuo. Pacto perpetuo es algo por siempre, ¿verdad? Y es algo que por eso es que muchas personas deciden cumplirlo porque es un pacto perpetuo. Claro. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas que todavía están tratando de seguir la ley y combinarlo un poquito con el Nuevo Testamento, pero siguen como con las fiestas, con los rituales, con todo esto? De nuevo, que tienen que ver la Biblia como una historia de la revelación de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios se va revelando de manera progresiva. Si yo voy al Antiguo Testamento y trato de vivir la vida cristiana como en el Antiguo Testamento, primero que somos puertorriqueños, aquí no hay ningún judío. Segundo, yo espero que cada cual que quiera vivir como judío se haya circuncidado y se esté circuncidando. ¿Verdad? Porque si somos judíos y queremos ser como los judíos, pues entonces pues hagámoslo todo bien. Tercero, que no hay forma de cumplir muchas de las leyes porque el templo no existe y los sistemas sacrificiales ya no están. Entonces, se están engañando a sí mismos, tratando de buscar una palabra para decir, mira, no, esto continúa para siempre. ¿Qué continúa en la revelación de Dios, si no es su carácter? ¿Qué continúa si no son las promesas de Dios que son perpetuas para siempre? Lo que vieron los profetas y Moisés fue una sombra de lo que Cristo reveló, y en el Nuevo Pacto se revela a Pablo y a todo el Nuevo Testamento. O sea, no podemos ir a la sombra y hacer de la sombra algo por encima de lo que es la luz, que es el Nuevo Testamento. Entonces, mi ánimo a estas personas que se están dejando influenciar por estos movimientos es que están haciendo lo que Pablo literalmente estaba peleando en el Nuevo Testamento. Diciéndole, básicamente a Pablo lo estaban acusando de que le estaba diciendo a los gentiles que no tenían que guardar la ley. Pablo dice, exactamente, no tienen que guardarla. Y me están acusando de eso. Pero es que esto se reveló desde Abraham. Abraham fue salvado por gracia y por medio de la fe. Y la ley vino después. O sea, la ley tiene un propósito particular. Tenemos que mirar la Biblia desde la perspectiva de una historia de redención donde en el Nuevo Testamento hay una mayor revelación, hay una mayor claridad del Antiguo Testamento. Y que todos los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, eran judíos y entendieron esas realidades. Entonces Pablo habla en contra de volver al judaísmo hebreo. Hebreo es una carta que precisamente le está hablando a los judíos convertidos al cristianismo que no vuelvan atrás. El tabernáculo era representación del cielo. Los sacrificios representaban a Cristo. Como diciéndole, hey, mayor que Moisés, mayor que esto, es Cristo. Entonces, Cristo nos ha hablado en este último tiempo. Antes era por los profetas, a los padres. Ahora nos ha hablado por medio de Cristo, el heredero de todo, el que hizo el universo. De nuevo, volver atrás hacia las leyes judías, hacia estos aspectos, estamos volviendo a un aspecto de sombra y no de realidad. So, que mi ánimo es que puedan ver desde el Nuevo Testamento cómo da luz al Antiguo Testamento.